Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en prevención de peligros en el sector salud, con la temática titulada Desfibriladores automáticos en seguridad y salud en el trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, profesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Y qué tal todos nuestros asistentes? Les mando un cordial saludo desde acá. Muy bien. Adicionalmente a eso, pues estamos en nuestra sesión de 12 en la número 11 en desfibriladores automáticos externos. Estos desfibriladores automáticos tienen una reglamentación muy importante y muy interesante desde el punto de vista de las aglomeraciones de gente, como es lo que manejamos en nuestras instituciones en general. Y por otro lado, vamos a entrar a mirar lo que tiene que ver con este proceso. Y recuerden que próximamente estaríamos evaluando todo lo que tiene que ver con la habilitación en los consultorios empresariales. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para el futuro. Pero por ahora, si quieres, Oscar, evaluémonos de manera inicial para ver cuáles son nuestros conocimientos al iniciar este proceso. Claro que sí, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo. Le recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo del mismo. Iniciamos con nuestra primera pregunta. El desfibrilador externo automático DEA se usa ¿cómo? A, como medicamento de primeros auxilios. B, dispositivo médico para el corazón. C, dispositivo para el hígado. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden escribir sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, como medicamento de primeros auxilios, 13%. B, dispositivo médico para el corazón, 74%. C, dispositivo para el hígado, 0%. D, ninguna de las anteriores, 6%. E, todas las anteriores, 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El desfibrilador externo automático DEA se caracteriza por A, detectar el ritmo del corazón del paciente. B, lo puede utilizar cualquier persona. C, seguridad y portabilidad. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, detectar el ritmo del corazón del paciente, 38%.
B, lo puede utilizar cualquier persona, 3%. C, seguridad y portabilidad, 11%. D, ninguna de las anteriores, 3%. E, todas las anteriores, 46%. Continuamos con nuestra última pregunta. El uso del desfibrilador externo automático de EA es importante por A, previene muertes por paro cardíaco. B, requiere personal especializado para operarlo. C, debe estar bajo llave por su alto costo. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden escribirnos sus preguntas por medio del chat. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, previene muertes por paro cardíaco, 80%. B, requiere personal especializado para operarlo, 2%. C, debe estar bajo llave por su alto costo, 2%. D, ninguna de las anteriores, 0%. E, todas las anteriores, 16%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Muchas gracias, Oscar. Entonces continuaremos. El tema es que a veces les produce un poquito de dificultad, Oscar, no te preocupes, eso le pasa a todo el mundo, con este tipo de equipos y de nombres que en medicina tenemos, pues, que son un poco complejos en ocasiones. Entonces, relajado, no hay problema. Nosotros hablamos de desfibriladores automáticos externos o desfibriladores externos automáticos, por eso la sigla que es DEA es un acrónimo del equipo. En este caso, y desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer para poder manejar este tema, vamos a iniciar con esta frase de un cardiólogo. Recuerden que este tema que tiene que ver con los desfibriladores externos automáticos son de cardiología, de la especialidad de cardiología, que es una subespecialidad de medicina interna. Y aquí que tenemos en esta frase el doctor René Favaloro, que es un cardiólogo argentino, que tiene una extensa y prolija, digamos, producción científica en estos términos. Entonces, ¿él qué dice? Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio. Esto lo dijo en el año 1999 en el marco del Congreso de Bioingeniería de los Buenos Aires, Argentina. ¿Y qué significa? Creo que es evidente, pero pues voy a reparafrasear lo que dice el doctor Favaloro. Básicamente es este tipo de elementos como el desfibrilador externo automático generan realmente logros muy importantes en términos de medicina, pero solamente es cuando las personas que efectivamente tienen la necesidad pueden tener acceso a este tipo de elementos. El desfibrilador tiene múltiples ventajas, pero solamente cuando se hizo automático, es decir, cuando no necesita la intervención de un ser humano para hacer el proceso como tal, es más, para evaluar al paciente, es cuando realmente se obtienen sus beneficios. Es de allí, desde este momento en adelante, que se obtienen los beneficios de tener acceso a esta biotecnología. Esto es bioingeniería. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer durante toda esta sesión? Y la idea es poder compartir con ustedes estos conceptos que tienen que ver con qué es un desfibrilador externo automático y cómo tiene cabida dentro del sistema de gestión de salud en el trabajo y obviamente sin entrar en muchos detalles desde el punto de vista técnico, claro, no les voy a enseñar electrocardiografía, yo tampoco es que haya aprendido mucha, es bien difícil. Pero pues nuestra especialidad no es que la necesite con tanta acuciosidad como otras. Claro, sabemos entender una electrocardiografía, pero no tenemos necesariamente que saber hacerla o tenerla allí. Entonces, la idea es esta y la idea es que definamos primero qué es un desfibrilador externo automático, luego vamos a ver cuáles son los usos desde el punto de vista médico. No se preocupen, voy a tratar de manejar un lenguaje que no llegue a todos sin ningún problema. Cuáles son sus beneficios en cuanto a estos temas. Al final hablaremos del marco legal y cómo es o no obligatorio para las empresas y las contraindicaciones e indicaciones que tiene el uso de este desfibrilador.
Es muy importante y al final lo voy a conectar con lo que es el primer respondiente, que es el sistema de respuesta de emergencias nacionales y obviamente cómo se articula esto con el DEA y cómo este es un recurso supremamente importante que tenemos que tener en cuenta porque ya se ha extendido su uso, su costo no es excesivo, debe estar alrededor de unos 4 o 5 millones de pesos dependiendo de la tecnología, pero la idea es que sí es un elemento que puede salvar vidas. Muy bien. Entonces, comencemos por lo primero. Y lo primero es, ¿qué es un desfibrilador externo automático? Entonces, observen esta definición. Primero, es un dispositivo médico clarísimo, es de medicina, obviamente. Es electrónico. Eso significa que se nutre de energía eléctrica, bien sea por una fuente externa o por una pila portátil, es decir, que lo podemos mover hacia donde esté el paciente. No se necesita como, digamos, tenerlo en urgencias, porque ya no tienen que estar allí restringido a este ámbito donde lo utilizábamos nosotros como parte del proceso de reanimación y dentro del proceso de reanimación cardio-cerebro-pulmonar, como hoy en día la llamamos a este tipo de digamos, de actividad para poder hacer la reanimación de un paciente. Muy bien. Tiene electrodos, es decir, tiene un par de elementos que se colocan en el paciente y que tienen como objetivo generar un pulso intensivo de una cantidad. Ustedes lo han visto en las películas que dicen, suban los 90, suban los 100, suban los 150. Bueno, finalmente lo que está haciendo es la descarga que se hace sobre el corazón a través del tórax. Entonces, por eso ustedes, como lo ven en la imagen que tienen a su mano izquierda, observan cómo están ubicados en diferentes sitios. Ahorita les voy a mostrar cómo es eso. Para que se detenga la fibrilación ventricular, se ha detectado que en el mundo la causa de muerte cardíaca es uno, el paro y dos, la fibrilación de tipo ventricular que se produce en estos pacientes por diferentes motivos. Sin importar el motivo, es un daño en la forma cronográfica en que se comporta el corazón. Digamos que esta sincronización muscular que realiza a través de las fibras de Purkinje, digamos de las iba a decir los nombres técnicos de las de Purkinje, pero la verdad es que la idea es que es a través de la red eléctrica que tiene el corazón y que le permite coordinar al corazón con las neuronas y a su vez hacer que el corazón lata y lata de una forma coordinada. Entonces, cuando hay una fibrilación, el corazón se mueve de manera descontrolada y al sacarlo de esa fibrilación, obviamente permitimos que la persona viva, porque obviamente cuando está en fibrilación no hace una contracción adecuada y no lleva nutrientes y oxígeno a los tejidos, por lo cual se produciría un infarto e inclusive la muerte. Muy bien. Cuando logramos quitar la fibrilación con este impulso, este pulso cardíaco, tenemos un regreso al ritmo normal. El corazón tiene un ritmo normal que permite coordinar esas cuatro cámaras, dos derechas, dos izquierdas, que bombean sangre al pulmón y luego del pulmón hacia el corazón y de nuevo hacia el sistema en general, es decir, hacia el resto de órganos. Es muy importante que se garantice que este ritmo se dé porque este es el que hace viable la vida del paciente. Supremamente importante. ¿Qué características clave y qué funciones clave tiene el desfibrilador eléctrico externo automático, perdón? Lo primero es que él cuenta con unos sensores que analizan el ritmo cardíaco del paciente. Y esto es bien interesante, porque eso significa que el aparato solo es capaz de manera automática de pensar, de evaluar el corazón y determinar cuál es el ritmo que tiene o no el paciente. En ese orden de ideas, el equipo mismo, al hacer la detección, determina su utilización, es decir, determina que él va a generar ese pulso electrónico al detectar este ritmo del corazón que requiere una desfibrilación. Entonces recordemos que es una fibrilación ventricular. Cuando él lo detecta, el dispositivo se activa solo con una serie de instrucciones para el usuario para que proceda a administrar la carga. ¿Por qué no lo hace solo? Porque él no puede evaluar el entorno, en dónde está el paciente, está en un sitio húmedo, está listo y preparado para recibirlo, hay gente tocándolo. Claro que sí, el tema es que el paciente es el que requiere la descarga,
no las personas que están alrededor. Por ende, se vuelve muy importante el operador. Claro, no se necesita un superoperador súper entrenado en temas de cardiología y médico. No es necesario. Muy bien. La otra característica que tiene el desfibrilador es que tiene instrucciones vocales y visuales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un parlante que está dentro del desfibrilador externo automático que va a generar una serie de órdenes y va a censar también con estas órdenes un poco con el operador que debe hacer. Uno. Dos. Recuerden que además de eso genera órdenes visuales, está iluminando tanto su pantalla como los letreros que va a emitir. ¿Listo? Es tan sencillo el tema que cualquier persona, inclusive sin información médica, podría llegar a utilizarlo. Las instrucciones en este caso y en estos temas son claras y concisas sin importar el idioma en el cual se emitan. Son mensajes de voz y guías visuales para realizar correctamente la desfibrilación de ese corazón que está en ese momento teniendo una anomalía en cuanto a su ritmo. Muy bien. La seguridad. ¿Por qué es seguro el desfibrilador? El desfibrilador es seguro porque permite la administración de una descarga eléctrica solo si es necesario. Y esa palabra ya lo vamos a ver, porque no todo se resuelve con una descarga eléctrica. Es solo necesario y obviamente minimizando la causa de daño al corazón, porque si este no requiere desfibrilarse, pues no lo va a hacer. Entonces, él es un elemento seguro, un aparato médico seguro. Bueno, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Portabilidad, ¿esto qué significa? Es portable, es manejable, es compacto y es ligero, no pesa mucho y permite esto que los desfibriladores externos automáticos sean fácilmente transportables y utilizando en diferentes situaciones. Puede ser un lugar público, puede ser una oficina, una escuela, un evento deportivo, no importa el sitio donde esté, él puede llegar hasta donde está el paciente precisamente por esa misma portabilidad, porque no es, un aparato, como diríamos, y digo redundantemente, aparatoso, grande y difícil de manejar. Por el contrario, es bastante portable. Muy bien, tiene un uso rápido y efectivo. ¿Qué significa eso? Que cuando hay situaciones críticas donde cada segundo cuenta, estos están diseñados para ser utilizados de manera rápida. Claro, debe tener un mantenimiento previo porque si el equipo está totalmente sin una calibración, sin un mantenimiento, pues no nos va a funcionar. Entonces, la idea es que lo tenga para poder utilizarlo de manera rápida y proporciona una solución vital mientras llegan los servicios médicos de emergencia. No los reemplaza, sino que mantiene la vida y obviamente genera una solución a corto plazo del problema. Y si este no sigue, pues se va a hacer a largo plazo. Va a ser a largo plazo, por lo menos en ese momento. El mantenimiento es bajo. Muchos modelos de desfibriladores requieren un mantenimiento casi mínimo, con tareas simples. Entonces, verifique el estado de la batería y el funcionamiento de los electrodos. Y con esto se va a poder mantener al día el desfibrilador externo automático. Muy bien, ¿cuál es la importancia de estos desfibriladores? Una cosa del desfibrilador externo automático es que uno se puede utilizar y estarían disponibles en lugares públicos y privados. Eso significa per se y solito la diferencia entre la vida y la muerte de una persona en caso de que suceda un paro cardíaco. La capacidad también de que sea utilizado por una persona que no esté sino apenas capacitada en primeros auxilios. No tiene que ser médico, no tiene que ser enfermera o enfermero. Tiene que ser capacitado obviamente en primeros auxilios porque a este sigue otros elementos dentro de la reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Y obviamente en ese momento, cuando realiza la desfibrilación, aumenta las probabilidades de supervivencia del paciente. Y esto termina siendo un tema supremamente importante para sobrevida y para supervivencia y ha demostrado a nivel mundial que efectivamente así lo es. Es fundamental entonces que las organizaciones y comunidades inviertan en este tipo de dispositivos médicos, en los DEA. ¿Por qué?
porque van a generar una diferencia realmente entre la sobrevivencia o no del paciente. Obviamente hay que capacitar al personal en su uso, porque finalmente termina teniendo, es un aparato electrónico y la idea es que la gente lo sepa utilizar y además de eso que quienes lo tengan sepan hacer un muy buen mantenimiento, así sea libre casi de mantenimiento con unas pocas instrucciones que se hagan. Y obviamente esta persona no solamente debe estar entrenada en la desfibrilación, sino en general en la reanimación cardio-cerebro-pulmonar. La reanimación cardio-cerebro-pulmonar se vuelve un tema muy importante porque fíjense que ya no estábamos hablando de cardiopulmonar, no es activar el corazón solamente ni el pulmón, sino que esto activa el cerebro, porque es el cerebro el que al morir define lo que es la muerte cerebral. Bueno, los desfibriladores externos automáticos son accesibles, es decir, es fácil llegar a ellos y es fácil saber utilizarlo. Y ese saber utilizarlo es lo que lo hace accesible para poder salvar vidas. Muy bien. En cuanto al modo de uso del desfibrilador externo automático, permítanme ilustrarles sin entrar en una gran dificultad y se van a dar ustedes cuenta que efectivamente permite un muy buen manejo el desfibrilador. ¿Cómo son esos pasos? Entonces, lo primero es cuando uno tiene una persona que ha sufrido este evento, uno debe verificar la seguridad del entorno. Es decir, asegurarnos que el área es segura para quien va a rescatar y para la... Eso es importantísimo, no solamente en este evento, sino en todos los que hablamos de emergencias. No debemos poner en peligro dos vidas cuando una ya está en peligro, es decir, el rescatador y la víctima. Segundo, hay que retirar cualquier evento potencial que pueda generar peligro en ese momento. Inclusive el agua. Recuerden que esto, por ser una descarga eléctrica, el agua es capaz de generar un daño allí. Entonces tenemos que tener en cuenta que no haya agua alrededor, que el paciente, que la víctima esté en un sitio que sea húmedo. Si esto es así, hay que proceder a solucionar este sitio. Muy bien. Por otro lado, la evaluación de la víctima. Hay que acercarse a la persona y verificar si está consciente. Si está consciente, obviamente, no procedemos con la fibrilación. Hay que mirar, hay que conectarlo para que nos dé exactamente qué está pasando con su ritmo. Se sacude de los hombres o se le pregunta si está bien. Y él, si responde o no responde, pues vamos a saber si está o no en una situación donde tenemos una víctima que ha perdido el conocimiento. Obviamente en ese momento la persona no se separa para hacer la llamada de emergencias, sino que pide ayuda para que otra persona haga la llamada mientras él continúa con el proceso de la desfibrilación. Se debe activar el sistema de emergencias. Por eso les contaba que existe lo del primer respondiente y el sistema de emergencias. Entonces, por eso se llama al 911. Bueno, en el caso nuestro, digamos, el 911 es porque es un número internacional, pero en el caso nuestro es el 123 y pide que alguien o pide que alguien lo haga, o él hace la llamada pide que alguien lo haga. Si no estás, si está solo, pues lo hace solito, y si está con otra persona, va a hacer la llamada. Si está solo, pues le toca iniciar la reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Recuerde que en esto el tiempo es clave para salvar a la víctima. Iniciamos. ¿Cómo iniciamos? Con 30 compresiones torácicas que, como ustedes lo ven, se colocan las manos de manera tal que vamos a colocar sobre el paciente y iniciar una compresión torácica bien hecha. Por eso hay que tener el entrenamiento allí para poderlo hacer. Debe ser más o menos a una razón de 100 a 120 por minuto. Significa que en 15 segundos debemos hacer 25 a 30 compresiones. Cada 15 segundos para que podamos completar las 100. Seguidas de 2 ventilaciones, es decir, de colocar nuestra boca en la boca del paciente para poder, y tapando la nariz para poder insuflar aire y que este circule hacia el paciente. Muy importante esto, y es que mascarillas en el sitio que permitan la respiración que se llama de manera contertulia, de boca a boca, y que para que no se contamine la persona que está haciendo de rescatador o el primer respondiente, vaya a contaminarse con las secreciones de la persona que está ayudando a salvar. Entonces la idea es que existen estas mascarillas, hoy en día tienen válvulas, son muy baratas que le permiten a uno hacer esta reanimación. Yo siempre en mi maletín cargo 2 por si acaso, uno nunca sabe cuándo se presente una emergencia y hay que tener cómo responder a ello.
Entonces, después de que tenga de haber iniciado la RCP, en ese momento, cuando haga por lo menos los primeros 2 o 3 minutos, abre el dispositivo, presiona el botón de encendido y entonces el desfibrilador externo automático comenzará a hablar y guiará a quien lo va a utilizar en dicho proceso. Se colocan los electrodos despejando el pecho de la víctima, obviamente no tiene que tener joyas, vamos a profundizar un poquito en el tema. Se colocan los electrodos en el tórax siguiendo las instrucciones gráficas que tienen los electrodos, uno generalmente al lado derecho del pecho y el otro al lado izquierdo debajo del pezón o debajo en la parte baja de la mama de la mujer o la mama del hombre. Muy bien, obviamente hay que tener en cuenta el tamaño, la configuración que estas tienen para poderlo manejar. Muy bien. Por otro lado, cuando se usa el desfibrilador, este va a analizar el ritmo cardíaco. Entonces, una vez yo he destapado los electrodos y quitado el protector del adhesivo y los he localizado de manera correcta al lado izquierdo y al lado derecho del tórax, el DEA comienza a analizar el ritmo cardíaco. Recuerden que esa es una característica específica de él. Él analiza el ritmo cardíaco y se debe uno asegurar de que nadie toque a la víctima mientras se realiza el análisis. Esto es, mejor dicho, de vital importancia en cuanto al análisis del ritmo. Y obviamente hay que tener en cuenta cosas. Si tú has tomado como primer respondiente la reacción de este paciente, la idea es que las personas que lleguen, que sea máximo una, te van a ayudar con la misma, pero te van a ayudar, tú vas a ser, digamos que el líder, a no ser que llegue alguien con mejor preparación y que retome el tema. Muy bien, continuamos con la reanimación cardiocerebropulmonar y para ello vamos a administrar una descarga. Esta descarga se hace con el desfibrilador eléctrico automático y una vez termine la descarga, continuamos con la RCP inmediatamente y durante 2 minutos o lo que nos indique el DEA, porque ahí el DEA va a dar instrucciones verbales y visuales. Bueno, esto es para que el dispositivo luego proceda a analizar el ritmo cardíaco y saber si requiere una nueva o ya se puede parar en cuanto a la reanimación. Las instrucciones del DEA van a continuar y la idea es que el dispositivo proporcione unas indicaciones en el seguimiento y cómo poder proceder si se necesita otra descarga. Ello es posible, entonces en este momento tendremos que estar claros y pendientes de que es posible que tengamos que suministrar otra descarga. Entonces vamos a estar en comunicación con el DEA que nos va a hablar. Si ya hemos procedido y hemos hecho esto y tenemos un paciente allí, debemos esperar la llegada del servicio médico de emergencia. Lo que ha pasado no es de poca monta, por ende deberá continuar su atención de esta parte prehospitalaria a la parte hospitalaria y le informamos la situación y la intervención que hemos realizado y cuánto llevemos haciendo la reanimación cardiocerebropulmonar. Es de resaltar, como les decía, que tenemos unos minutos que son claves e importantes en términos de la rehabilitación de la reanimación cardiocerebropulmonar. Por ende, cada minuto que pase se vuelve supremamente importante y por ende, no solamente la aplicación del dispositivo solito, sino la reanimación cardiocerebropulmonar nos dará la pauta de sobrevida del paciente, de esa probabilidad. Existe un marco normativo extenso. Hablamos no solamente del artículo primero, que es el que define, que es el desfibrilador, que es la ley 1831 del 2017, del 2 de mayo específicamente, en el cual se reguló el uso del desfibrilador externo automático. ¿Esto en qué? En transportes de asistencia, en lugares de alta frecuencia de público y donde se dictan otras disposiciones. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente y es que definitivamente nosotros en nuestras empresas pues tenemos un sitio donde tenemos alta afluencia de público. ¿Quiénes? Nuestros trabajadores, nuestros visitantes. Claro, va a variar un poco, pero si tenemos una buena cantidad de personas circulando allá, siempre debemos tener un desfibrilador externo automático. Ahorita vamos a ver en la norma que existe específicamente. El decreto 1465 del 2019, que reglamenta el uso del desfibrilador en espacios de gran afluencia pública.
la resolución 3316 del 2019, que define esos lineamientos de operación, uso y dotación del desfibrilador eléctrico externo automático. Y la resolución 3100 del 2019, que define cuáles son esas características técnicas que debe tener el DEA para el transporte asistencial de baja y de mediana complejidad. Recuerde que tenemos baja, mediana e inclusive alta complejidad, pero el de alta complejidad es otro tema. Muy bien, y la ley 1562, que lo ata al cuidado de la salud de nuestros trabajadores y que obviamente nos indica la necesidad de la presencia del mismo. Bueno, Augusto, muy bien. Tenemos que tener en cuenta que qué beneficios tienen implementar el desfibrilador externo automático. Entonces, observen lo siguiente, que es de vital importancia. Lo primero es, previene muertes. La rápida disponibilidad de un desfibrilador externo automático marca la diferencia. Escuchen esto, marca la diferencia entre los casos de paro cardíaco, ya que el tiempo aquí es crucial. Lo he remarcado y lo he recalcado, porque este dispositivo médico es la diferencia, o sea, es realmente, como les decía nuestro cardiólogo en su frase inicial, esa posibilidad de tener el acceso a un aparato y a un dispositivo médico como estos salva vidas y es crucial en la supervivencia del paciente. Si al inicio no hacemos ni la reanimación ni la desfibrilación, el pronóstico es muy malo. Aún se logre sacar al paciente por la gran hipoxia cerebral y esto va a generar muy probablemente muerte cerebral si se prolonga varios minutos. Por nuestra intervención no solamente le salva la vida, sino que le salva su calidad de vida y eso es todo en este término, en estos términos. Muy bien. Por otro lado, tenemos el mejoramiento de la cultura de la seguridad. Cuando tenemos un DEA en un lugar de trabajo, envía un mensaje claro, entendible sobre el compromiso que tiene la empresa con la salud y el bienestar de sus empleados. Y es que obras son amores y no buenas razones, como decía mi abuelita, que era muy sabia en estos temas, no en los temas de medicina, sino en los temas del amor. Bien, recordemos además de esto que tenemos una obligación dentro de las partes básicas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y es la capacitación de primeros auxilios. Y obviamente muchas empresas adquieren el DEA y capacitan a su personal en el uso de estos dispositivos, técnicas de reanimación cardio-cerebro-pulmonar o cardiopulmonar como se les llama comúnmente, mejorando así la preparación ante las emergencias. Tener un DEA significa estar avanzados en cuanto a esta responsabilidad por parte de la empresa. ¿Dónde ubicamos un desfibrilador externo automático? Entonces, debemos ubicarlo en lugares de fácil acceso, visibles. Por ejemplo, una entrada, un área común donde tenemos muchas personas, zonas donde afluye o donde llega mucha gente. Eso asegura que en el momento en que tengamos la emergencia, tengamos rápidamente al alcance este dispositivo médico. ¿Qué le preocupa a uno? Y de hecho lo coloqué en las preguntas por eso. Y es, yo lo puedo tener bajo llave. ¿Es un elemento costoso? Sí, sin duda. 5 millones de pesos no están debajo del piso, pues, para poderlo encontrar. Pero él tiene un mayor valor intrínseco que extrínseco. ¿Qué significa eso? El valor extrínseco es el valor del que estamos hablando, pero su valor intrínseco tiene que ver con la posibilidad de salvar vidas. Y allí una sola vida ya hace toda la diferencia en términos de económicos y de cualquier otro tipo. Muy bien. Por otro lado, tenemos el tema de la capacitación y mantenimiento. Las empresas que hacen la implementación del DEA, que lo compran y lo tienen, pues, hombre, asegúrense de realizar las capacitaciones periódicas para todos los empleados sobre el uso adecuado de este dispositivo y de esta herramienta tan importante para todos nosotros. Y obviamente, como se dieron cuenta, debe estar acompañada de una muy buena aplicación de la reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Entonces, el poder hacer unas compresiones adecuadas en el sitio adecuado y que sean efectivas y eficientes, al igual que la respiración y la ventilación, pues van a ser supremamente claves en el tema. Entonces, hay que entrenar a la gente en términos de lo que debemos hacer frente a una emergencia en nuestros primeros auxilios, pero además de eso, si tenemos la posibilidad, la gran
mejor dicho, la gran bendición, podríamos llamarlo así, de tener un DEA, pues obviamente tenemos que saber cómo manejarlo, no basta con tenerlo allí. Es también crucial, sin importar nada más, que si tenemos el DEA, tenemos que establecer un plan de mantenimiento del mismo. ¿Para qué? Para ver cómo está su pila, asegurando que siempre esté y listo para hacer cuándo él es útil o cuándo aparecerá o cuándo se necesita, cuándo se necesite, no antes, no después. No podemos decir que debemos tenerlo y ya con eso es suficiente, sino que además de eso no sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Por ende, debe estar preparado y a la mano. Muy bien. Ahora, cuando vamos a entrar a revisar el uso del desfibrilador externo automático, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este es el corazón, este es esta parte que parece como un solecito y que salen como cuatro paticas. Eso es el nódulo sinusal, que es el que genera el impulso inicial. Él va propagando el impulso y como les comentaba, tiene al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, tiene la llegada de las venas cavas. Y esta obviamente recibe sangre venosa. Del lado derecho del corazón recibe las venas cavas, superior e inferior. Allí está el nódulo sinusal. Este es el que genera el impulso y controla la funcionalidad del corazón. El corazón tiene que estar coordinado para poder hacerlo de manera correcta. Entonces, del lado derecho va a generar una contracción, va a llevar la sangre de la aurícula derecha, al ventrículo derecho, al pulmón, oxigena, pasa al ventrículo izquierdo devolviéndose desde el pulmón y llevando hacia el resto del sistema, de todos los sistemas, de todos los órganos a través de la arteria aorta. Él va a generar un impulso con una fuerza grande que va a permitir irrigar de manera profusa con oxígeno y con todos los nutrientes que tiene la sangre. Pero muy importante en este punto entender que el desfibrilador eléctrico automático, externo automático, tiene la posibilidad de tratar arritmias. ¿Cuáles? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. ¿Qué es la fibrilación? Genera una serie de contracciones porque la electricidad que controla la contractibilidad de los músculos va a generarse de manera rápida y esta manera rápida y desorganizada no permite generar o bombear de manera organizada la sangre. Entonces, las arritmias son las más críticas y pueden llevar a una paro cardíaco. La taquicardia ventricular, que es solamente del ventrículo izquierdo, es una arritmia que tiene una frecuencia muy rápida, puede, por ejemplo, suceder durante el ejercicio y significa que el corazón está latiendo, pero proporcionando un flujo sanguíneo poco efectivo por lo rápido, entonces no alcanza a tener un buen volumen hacia el resto del ecosistema que tiene el corazón a su cargo. El desfibrilador externo automático está programado para detectar esos ritmos cardíacos que son peligrosos y si identifica cualquiera de ellos, el dispositivo va a emitir una descarga eléctrica. Esto es porque en términos epidemiológicos y estadísticos son las dos alteraciones más comunes que van a generar, en este caso, la muerte de los pacientes. Muy bien. Por otro lado, el desfibrilador externo automático no es efectivo para tratar otras condiciones cardíacas. ¿Cuáles? Cuando el ritmo del corazón es muy lento, lo llamamos bradicardia. Entonces, se contrae, pero se contrae muy lentamente. Cuando esta frecuencia es menor a 40 o inclusive menor, pues no va a funcionar el desfibrilador. Entonces el desfibrilador lo evalúa y ya sabe que no funciona. Entonces tenemos que continuar con las compresiones y con la respiración. Recuerden, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y vamos a seguir así hasta que llegue la ayuda, porque el desfibrilador allí va a decir, no le sirve que yo haga una descarga, porque no funciona efectivamente. Por otro lado, los paros cardíacos por asfixia, que no son causas eléctricas, es decir, se ahogó la persona, no tiene la llegada de oxígeno, no tiene la llegada de aire y por ende allí no va a funcionar el desfibrilador. Cuando tenemos ritmos cardíacos de tipo normal, entonces él tiene su ritmo normal, entonces no tiene cómo regresarlo a la normalidad porque ya es normal. Entonces este no se va a ver afectado por la utilización que podemos hacer del desfibrilador. Entonces, ¿de qué depende la efectividad del desfibrilador? Depende del uso oportuno y adecuado. Eso es crucial en las personas.
y que todas las personas que estén alrededor sean capaces de reconocer la emergencia, no de reconocer estos ritmos, ni los ritmos ni los no ritmos, porque la idea es que el DEA lo hace solito. Entonces, él va, si yo entiendo que lo necesito, lo voy a utilizar, ¿de acuerdo? Y él va a hablar de alguna manera con nosotros para poder, digamos que, entender la situación y poder generar efectivamente una respuesta específica que me va a ayudar a ayudar a esta persona que está frente a un paro y a una situación vital. ¿Dónde se contraindica? Es decir, ¿dónde no deberíamos utilizar el desfibrilador externo automático? Es una herramienta segura, efectiva para tratar arritmias cardíacas, pero existen algunas contraindicaciones y situaciones en las que su uso debe valorarse con precaución. Voy a presentarles solamente. Entonces, recuerden que está contraindicado el uso del DEA en ciertos momentos que no son vitales en términos cardíacos. Entonces, ¿cuáles son esas contraindicaciones que debemos mirar? Aunque es supremamente importante y útil, pues no va a ser de utilidad cuando el ritmo cardíaco es normal. Es decir, si el ritmo está correcto, si es un ritmo sinusal que llamamos nosotros, recuerden que les dije que era el sino o el seno, este es el que genera la cronografía de las células cardíacas de contracción y las de conducción. Entonces, si este es normal, pues el desfibrilador no puede entrar a hacer una reconfiguración, una ayuda frente a este tema. La bradicardia, recuerden que ya les había dicho, cuando la frecuencia es muy baja, el ritmo es muy lento, no se puede utilizar, a no ser que el paciente, fruto de la bradicardia, entre en paro, haya una pérdida de pulso y entonces allí ya podrá ser útil el desfibrilador. En situaciones muy específicas debemos tener en cuenta el desfibrilador externo automático. Uno, en mujeres embarazadas. Recuerden que no hay ninguna contraindicación específica en la cual no deberíamos utilizarlo específicamente en mujeres embarazadas porque son seres humanos que pueden entrar en estas emergencias también. Sin embargo, debemos considerar el riesgo entre la necesidad de salvar la vida de la madre o del feto. Esto es algo que durante el entrenamiento se va a ventilar y se les va a dar a las personas que utilicen el desfibrilador una indicación de qué hacer en estos momentos. Los pacientes que tengan marcapaso o desfibriladores implantables. Se debe tener precaución en aplicar los electrodos, porque aunque no es una contraindicación, los electrodos deben colocarse alejados estos dispositivos. Entonces debo saber en dónde están para ubicarlos con una configuración diferente y no ir a dañar estos desfibriladores implantables o marcapasos que tienen las personas. Entonces eso es clave tenerlo en cuenta. Por otro lado, recuerden las condiciones ambientales. Yo no debo utilizar el desfibrilador externo automático si la persona está en un lugar húmedo o en contacto con el agua, ya que eso puede aumentar el riesgo de electrocución que estamos suministrando una corriente eléctrica. Luego, debo secar el área antes de aplicar los electrodos. Superficies no estables, porque recuerden que ustedes tienen que aplicar una reanimación cardiocerebro-pulmonar, implica compresiones, implica respiración. Eso no se puede hacer de una manera sobre una superficie inestable donde el paciente se nos mueva. Eso no lo podemos tener en cuenta, no lo podemos tener allí porque nos generaría una dificultad para poderlo hacer y puede comprometer la efectividad de la desfibrilación. Lo otro es, debo retirar las joyas o la ropa antes de aplicar los electrodos, es decir, debo despejar el área para poder observarlo. Recuerden que las joyas que son metálicas como las cadenas y la ropa pueden interferir en el contacto del electrodo en la piel o generar una quemadura al transmitir de una manera irregular el estímulo eléctrico que se va a producir. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, y de manera importante dentro de este marco normativo, ya les voy a mostrar por qué lo estoy repitiendo, es porque voy a hablarles en específico de la ley 1831 del 2017 sobre el uso de los desfibriladores externos automáticos. Recuerden tres cosas importantes. Uno, el objeto de esta norma es establecer la obligatoriedad y la dotación y acceso a los dispositivos externos automáticos, al desfibrilador externo automático, no solamente en los transportes de asistencia básica y medicalizada, sino que también en los de alta afluencia de público. Dos,
Dentro de las definiciones está qué es un espacio con alta afluencia de público. Y si uno mira las definiciones, muchas de nuestras empresas podrían entrar allí, luego los tenemos que tener disponibles. Y por ende, como tercero, también qué pasa en los escenarios públicos. La resolución 3316. Allí están establecidos los lineamientos técnicos para los desfibriladores. ¿Qué es importante en este punto? Uno, ubicación del DEA. Debe ser en un sitio visible, de fácil identificación, donde haya alto tránsito de personas, edificios públicos, colegios, sedes de empresas, importantísimo esto. Además, establece las entidades que deben contar con personal capacitado en el DEA. Si yo tengo un DEA, tengo que tener personas que estén entrenadas, no solamente en el uso del DEA, sino en la reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Y por otro lado, tenemos que tener mantenimiento. Y lo último que no les he comentado es crear un registro del uso y el mantenimiento. Entonces tenemos que crear dos formatos. Uno, cómo hemos usado el desfibrilador externo automático, y dos, cómo ha sido el mantenimiento del mismo, obviamente generando esta capacitación continua, porque nos va a permitir la supervivencia de las personas que estén en esta situación. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con el decreto 1465 del 2019, en su título 13, habla de los desfibriladores externos automáticos. Entonces, el 28131 habla del objeto, cómo se establece esa caracterización de los espacios de alta afluencia, cómo los obliga a dotar y disponer con un acceso fácil a los dispositivos externos automáticos, los desfibriladores externos automáticos. Define qué es un lugar de alta afluencia y debe generar una cosa que se llama ruta vital de atención para garantizar que haya una respuesta adecuada de los servicios de salud de emergencia de tipo cardiorrespiratoria. Y define cómo es esta afluencia, que es un espacio de alta afluencia, donde haya muy alta cantidad de personas, donde haya afluencia continua y permanente o esporádica de personas, donde haya algunas actividades que puedan despertar emoción o angustia. Tenemos obviamente que tener en cuenta clarísimo el perfil epidemiológico que ha pasado allí en estas zonas y en estos eventos, y obviamente las influencias externas y cómo desde allí conectar a los servicios de urgencia. Por eso les decía yo del tema del primer respondiente y cómo se conecta el servicio del DEA. Recordemos que este dispositivo solito no va a poder hacer las cosas. Luego tenemos que atarlo a esto que es el sistema de emergencias, que es la resolución 926 del 2017 del Ministerio de la Protección Social. Allí obviamente que tenemos que tener en cuenta que este servicio, este sistema de emergencias médicas en Colombia es un modelo general, integrado, estructurado, que responde de manera efectiva y eficiente frente a la enfermedad y los accidentes y traumatismos y los paros cardiorrespiratorios que van a requerir que se atienda en lugares públicos o privados a las personas. Por ende, obviamente, tenemos que tener claro cómo nosotros enrolamos nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de protección a el mecanismo de notificación, a la acción del primer respondiente, cómo se prestan estos servicios prehospitalarios, el transporte básico y medicalizado, cómo se debe hacer la atención hospitalaria y obviamente cómo se manejan los centros reguladores de urgencias y emergencias. Por eso la conexión con el 123 y cómo tenemos que tener nosotros esa conexión, ya sea laboral o común, no importa. Esto es una emergencia vital y se debe tener en cuenta para todos. Entonces hay un direccionamiento que obviamente está a cargo del Ministerio de Salud y del Comité Nacional de Urgencias. Hay una coordinación operacional con el CRUE, con el Sistema Nacional de Gestión, con la comunidad, con los entes territoriales y unos operadores asistenciales que son los que prestan atención de urgencias oportuno, eficiente y de calidad, y una atención prehospitalaria, un transporte básico y medicalizado y las urgencias y hospitalización. Recuerden que hay todo un proceso de los componentes, allí se los dejo para que los miren, y obviamente la idea es tener personas capacitadas para que de forma solidaria decidan participar en la atención inicial de alguien que ha sufrido la alteración de su integridad físico-mental. Recordemos lo siguiente: ser el primer respondiente significa tener en sus manos la posibilidad de salvar vidas muy importantes. Bien. En cuanto a este tema, les dejo una bibliografía amplia con toda la información que ustedes van a necesitar frente a los desfibriladores externos automáticos.
Pero ya llegó la hora de nuestra evaluación final. Oscar, les pido obviamente disculpas a todos por los inconvenientes del Internet. Estoy aquí en el centro de la ciudad. Muy probablemente esto condicionó que no tuviéramos una buena señal. Pero bueno, hemos terminado y creo que se logró el objetivo. ¿Listo? Vamos para para la evaluación. Claro que sí, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. ¿El desfibrilador externo automático se usa como medicamento de primeros auxilios? B, dispositivo médico para el corazón. C, dispositivo para el hígado. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, como medicamento de primeros auxilios, 6%. B, dispositivo médico para el corazón, 84%. C, dispositivo para el hígado, 0%. D, ninguna de las anteriores, 3%. E, todas las anteriores, 6%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctor? Muy bien, tenemos una positividad en la respuesta pasamos del 74 con 50 personas a 84% con 162. Y obviamente entendemos un poco la confusión frente a los primeros auxilios. Claro, de alguna manera es un primer auxilio, con lo cual subiría al 90% la respuesta. Muy bien, continuemos. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El desfibrilador externo automático se caracteriza por A, detectar el ritmo del corazón del paciente. B, lo puede utilizar cualquier persona. C, seguridad y portabilidad. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, detectar el ritmo del corazón del paciente, 45%. B, lo puede utilizar cualquier persona, 3%. C, seguridad y portabilidad, 3%. D, ninguna de las anteriores, 4%. E, todas las anteriores, 46%. ¿Cómo nos ve con esta segunda pregunta, doctor? Bueno, allí digamos que subimos un poquito, pero la idea es que estos tres elementos son claves, es portable, es fácil de aplicar, lo aplica cualquier persona y la idea es que pasamos de un 42% de respuesta positiva a un 46%. Nos aplicó un poquito, pero pues obviamente hay que entender la dificultad de la pregunta, pero sí hubo una mejora en la respuesta. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra última pregunta. El uso del desfibrilador externo automático es importante por A, previene muertes por paro cardíaco. B, requiere personal especializado para operarlo. C, debe estar bajo llave por su alto costo. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, previene muertes por paro cardíaco, 86%. B, requiere personal especializado para operarlo, 1%. C, debe estar bajo llave por su alto costo, 1%. D, ninguna de las anteriores, 4%. E, todas las anteriores, 8%. ¿Cómo nos ve con esta última pregunta, doctor? Muy bien, Oscar. Pasamos de una positividad en el 80% de la respuesta a un 86% de la respuesta, obviamente con muchísimas más personas. Cuando terminamos esta pregunta teníamos menos de 80 personas. Ahorita somos más de 162. Sí, efectivamente, esta es la característica principal. No sé si quieras que resolvamos un par de preguntas, ¿te parece? Sí, doctor, tenemos dos preguntas. Sí, señor. La primera nos la hace el señor Mario Alejandro Melo Molina. Dice, en caso de que no esté este aparato por capacidad eléctrica, ¿qué puede suplir el desfibrilador? Bueno, mira, entiendo la pregunta desde dos puntos de vista. El primero, recuerden que estos desfibriladores son portátiles, luego tienen su carga ellos solitos. En caso de que se descargara, de que por un mantenimiento o por cualquier otra circunstancia no lo pudiésemos aplicar, lo único que lo reemplaza es el procedimiento de reanimación cardiocerebropulmonar. ¿Esto qué significa? Que debemos hacer 30 compresiones cardíacas o masaje cardíaco por respiraciones hasta que llegue y sin cansarse
obviamente cambiando si se cansan mucho, en la reanimación cardiocerebropulmonar. Es lo único que lo reemplaza. Y si quieres, miremos la de John, Alexander Muñoz, que pregunta si los puntos donde están los DEA debe tener avisos de cómo se usa. El DEA los tiene y el DEA les va diciendo dónde colocar los electrodos, que es la parte más importante, y el resto le va a dar instrucciones. Entonces puede tenerlos ahí, como de hecho el DEA los tiene solito. Y obviamente las encargadas de los DEA deben realizar simulacros. Sí, pero la idea es realizarlos sobre maniquís. Recuerden que cualquier descarga podría ser peligrosa. Entonces la idea sí se pueden realizar simulacros, pero obviamente con maniquís, por ejemplo, y obviamente con personas, pero bajo condiciones totalmente controladas. Y creo que eso es todo, Oscar. Bueno. Doctor Cristian, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Oscar, que estén muy bien, y a todos ustedes que estén muy bien. Chao, chao. Que estén bien. Ya, listo. Hasta luego, doctor. En esta ocasión queremos invitar a todos los habitantes de Bogotá a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención 2024 Bogotá Más Positiva. Se llevará a cabo el 29 de noviembre en el Hotel Cosmos 100, en el Centro de Convenciones. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. Agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. O si por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa, pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente. Lo que más me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones, que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial. Para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber y enriquecedor. Muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan. Colombia, potencia de la vida.